Hola, hola, bienvenidos a este espacio de arte y diversión. Hoy aprenderemos algo muy interesante. Representaremos figuras tridimensionales. Para aquello, utilizaremos los siguientes materiales. Un lápiz B, puede ser 2B, 4B o 6B, y un lápiz HB. Y como siempre, nuestra hoja de trabajo. A divertirnos. Los volúmenes geométricos que representaremos serán un cubo, una pirámide y una esfera. Organizamos nuestra mesa de trabajo. Alistamos lápiz HB y lápiz B. Puede ser 2B, 4B o 6B. Dibujamos en la parte central de la hoja un cuadrado. De los 4 vértices seleccionamos 3 y trazamos diagonales, todas en la misma dirección y paralelas. Luego unimos estas diagonales. Tenemos concluido nuestro cubo. Luego vas a realizar una escala tonal donde representaremos 3 tonos, siendo el tono 1 el tono más claro. Aumentaremos la intensidad ejerciendo mayor presión sobre el papel y crearemos un tono medio, y finalmente en el tono 3 el tono más oscuro de nuestra escala tonal. Pondremos el sector de donde viene la luz y representaremos el tono 1 en la cara superior. El tono 2, como recibe una luz indirecta, irá colocado en la cara lateral. Ejercemos mayor presión y aumentamos el tono de gris. Por último, vamos a añadir el tercer tono en nuestra cara frontal. Vas a ejercer mucha más presión que en la cara 1 y más presión que en la cara 2 para crear este tercer tono, que es el tono de nuestra cara frontal opuesto a la luz. Cubre toda el área, procura replicar el tono uniforme, acentuar los detalles de nuestro cubo y listo. Tenemos terminado ya de aplicar los 3 tonos en nuestra figura tridimensional. Pero falta un pequeño detalle de añadir. ¿Cuál será? Claro, falta nuestra pequeña sombra proyectada. Trazamos la línea horizonte, creamos el efecto de profundidad, además añadimos los detalles de texturas, puede ser grietas, podemos jugar con una textura de madera en la cara lateral, haciendo pequeñas espirales. Y listo, mira cómo logramos recrear una textura de madera. Muy interesante combinar valoraciones tonales y texturas. Por último, ahora sí, nuestra sombra proyectada. Prolongamos las líneas de la base. Comenzamos por un tono más intenso y mientras nos alejamos de nuestro volumen geométrico, bajamos la intensidad del tono. Así creamos el efecto de la sombra proyectada de nuestro cuerpo geométrico, el cubo. Podemos añadir como complemento una textura en la base donde está ubicada nuestro cubo. Tal vez puede ser de madera, pueden ser grietas, puede ser la textura. Deja volar toda tu imaginación, toda tu creatividad. Y listo, tenemos listo nuestra figura tridimensional, el cubo. Puedes jugar con otras texturas, como en este caso una de ladrillos.
Llegó el turno de la pirámide. Trazaremos una línea vertical en la parte central de la hoja y luego dos líneas diagonales a manera de flecha. Unimos estas líneas hacia la punta de nuestra línea vertical y listo. Tenemos construida nuestra pirámide. Hacemos la ilusión de fondo con nuestra línea horizonte. Añadimos en esta ocasión una textura de ladrillos. Siguiendo el mismo sentido paralelo en la base de la pirámide, trazamos líneas horizontales en ambas caras de la pirámide. Luego, para crear este efecto de ladrillo, vamos a trazar líneas verticales dentro de cada división, de cada segmento, en ambas caras para crear nuestra textura de ladrillos. Puedes combinar dos texturas, tanto de ladrillos como de concreto, añadiendo luego unas pequeñas grietas. Señalamos de dónde viene nuestro punto de luz y lo vamos a representar ahora. Las valoraciones tonales en nuestra pirámide. Es muy sencillo lograr este efecto. Comenzamos con un tono más intenso en la base de nuestra pirámide y mientras nos acercamos a la punta bajamos la intensidad del tono. De esta manera creamos el efecto tridimensional en nuestra pirámide. Lo mismo lo vamos a replicar en la otra cara. Comenzamos con un tono intermedio y terminamos en la punta en un tono mucho más claro que la primera cara que ejecutamos. Acentuamos el detalle de las texturas para destacar estos detalles, ejerciendo un poco más de presión sobre el papel para dar ese efecto de incisos en nuestros ladrillos, unos ladrillos más sobresalidos y otros más profundos. Con ese detalle tenemos mucho más realce en la textura de nuestra pirámide. ¡Wow! A ese tiempo está quedando muy realista nuestra pirámide. Por último, vamos a añadir nuestra sombra proyectada. Reflejamos la misma forma triangular de la pirámide sobre el piso de manera invertida. Comenzamos con un tono más oscuro y mientras nos alejamos del objeto tridimensional bajamos la intensidad del tono. Para mayor detalle y una ambientación podemos colocar formas humanas en la composición del paisaje. Esto es simple, son pequeños garabatos y una sombra enlongada en su base. Así tendrá mucho más realce la composición de tu paisaje. Si ponemos pequeños detalles de grietas en nuestra base, en nuestro suelo, crearemos ese efecto de desierto, de un suelo árido en nuestra composición. Puedes complementar el fondo como más te guste, vas a dejar volar toda tu creatividad en la creación de esta obra. ¡Y listo! Llegó el turno de la esfera. Trazaremos un círculo en el centro de nuestra hoja de manera horizontal. Marcamos la línea de fondo y ubicamos de dónde vendrá la luz. Ahora, una técnica muy sencilla. Dividimos la esfera en 7 segmentos. Los vamos a numerar del 1 al 4, 5 y repetimos el patrón 4 y 3, teniendo el patrón establecido en una escala tonal de 6 tonos. Vamos a representar una recta con esta escala. A un costado de nuestra hoja trazamos la recta y replicamos. El tono 1 será el fondo de nuestra hoja. El tono 2 lo haremos de manera más sutil
y iremos subiendo la intensidad hasta llegar al tono 6, que será el más oscuro de nuestra escala de grises. Recuerda, tono 1, fondo de la hoja. Comenzamos a sombrear a partir del tono 2. Vamos ejerciendo mayor presión sobre el papel, subiendo la intensidad de cada tono en nuestra escala tonal, llegando hasta el tono 6, el más intenso. Teniendo terminada nuestra escala tonal, representaremos estos tonos en nuestra esfera para crear la tercera dimensión. Recuerda el patrón en la esfera: tono 1, tono 2, tono 3, tono 4, tono 5, tono 4 y tono 3. En la esfera, el borde de la esfera, al llegar a nuestra sombra proyectada, no es el más oscuro. Por eso vamos a repetir este patrón: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, y siendo el tono 6 nuestra sombra proyectada, el tono más oscuro, más intenso de nuestra composición e ilustración del volumen geométrico. Esta técnica te ayudará mucho para crear este efecto de redondez en nuestro círculo, transformándolo en una esfera. Replica los mismos tonos de la escala tonal, de nuestra escala tonal de 6 tonos, cumpliendo con este patrón: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 6. Estos son los tonos a representar en nuestra esfera para crear ese efecto de tercera dimensión. Cuando domines la representación de estos tonos, podrás hacer el ejercicio sin tener que dividir la esfera en segmentos, ya de manera espontánea y continua, ubicado todos los tonos en sus variaciones de escala de grises. Recordemos una vez más el patrón: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. Y el sexto, nuestra sombra proyectada: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. Así tendrás ese efecto redondo en nuestro círculo, que evolucionó y se transformó en una esfera. Son los mismos tonos de tu escala tonal de 6 tonos representados en la esfera. Recordemos una vez más el patrón: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3 y 6. Y listo, tenemos lista nuestra esfera. Hoy indagamos sobre la construcción de cuerpos geométricos, figuras tridimensionales. De manera muy sencilla representamos un cubo, representamos una majestuosa pirámide con texturas, luz, sombra y nuestra amiga la esfera, quedando una composición tridimensional. Y listo, tenemos nuestras figuras 3D.